Hola, bienvenidos a esta nueva actividad en la cual abordaremos un tema muy importante relacionado con la nutrición y diabetes. La terapia nutricional en diabetes consiste en todas las estrategias de alimentación y de actividad física dirigidas a mejorar la glucemia, los lípidos y la presión arterial de los pacientes. Además, educación nutricional y consejería en alimentación, trabajando de manera integral en la búsqueda de incrementar la calidad de vida de los mismos. Durante el desarrollo de esta actividad procuraré compartir con ustedes algunos conceptos que he ido aprendiendo sobre alimentación saludable, porque de qué manera debería ser diferente la forma de nutrirse de los pacientes con diabetes de las personas que no la padecen. En mi humilde opinión, en ninguna. Es decir, la alimentación saludable debe ser saludable para todos. Una buena cantidad de información la obtuve de este libro. Acá pongo la carátula, que es el libro de Food and Nutrition Care Process de Krause y Mahan, que gentilmente me ha sido proporcionado por una nutricionista para el desarrollo de la actividad. Para iniciar es necesario mencionar que probablemente en ninguna otra condición el estilo de vida saludable juega un papel más importante en la prevención y a la vez en el tratamiento que en la diabetes y la prediabetes. En los pacientes que se reconocen en riesgo de desarrollar estas alteraciones, debe ser prioritario instruirlos para la mejoría en la selección de los alimentos que más les convienen, con los objetivos básicos de reducir el riesgo de evolucionar a alteraciones más severas del control metabólico y de las enfermedades cardiovasculares. La evidencia es abundante en este sentido. Desde el estudio de DPP y todas las variantes de la aplicación de este mismo estudio en diferentes grupos poblacionales, en los cuales se han demostrado reducciones de más del 50% en la incidencia de diabetes en los grupos de intervención versus los que no tuvieron una intervención nutricional. En los pacientes que tienen riesgo de desarrollar estas condiciones se debe promover la pérdida de peso, la reducción de la ingesta de grasa y el incremento del consumo de granos enteros y de fibra en la dieta. ¿Cómo debería alimentarse una persona que ya vive con diabetes? La alimentación de estas personas debe cumplir con 3 principios básicos. Es decir, debe ser completa, proveyendo todos los nutrientes necesarios para cumplir con los requerimientos de energía y sustratos para el diario vivir del paciente. También debe ser balanceada. En otras palabras, debe mantener un adecuado equilibrio entre todos los grupos de nutrientes con el objetivo de lograr los objetivos metabólicos de los mismos, y también debe ser saludable, o sea, debe evitar el consumo de productos alimenticios que funcionen como disruptores endocrinos metabólicos, particularmente los ultraprocesados. Vemos aquí ejemplificado entonces cómo podemos resumir la estructuración de un plato saludable. Debe contener una buena cantidad de vegetales y frutas. Prácticamente la mitad del plato debe estar constituido de estos 2 tipos de alimentos. También debe tener una cuarta parte al menos de granos enteros y debe también contener proteína saludable. Debemos tomar en cuenta también que los pacientes necesitan hidratarse de manera correcta, así que el consumo de agua suficiente es muy, muy importante en estos casos. Y el consumo de grasas saludables también, como se ha mencionado, pues que tienen un papel muy importante en la unión con otros nutrientes para favorecer una buena nutrición. El consumo de alimentos ultraprocesados desarrolla en los pacientes alteraciones del consumo de la fibra, el aumento del consumo de grasa, carbohidratos simples, ácidos grasos. Estas a su vez alteran la permeabilidad del intestino, provocan un imbalance, un mal equilibrio en la flora bacteriana intestinal. También puede alterar de forma indirecta aspectos de funcionamiento endocrino y metabólico, así que pues estos son el tipo de alimentos que debemos procurar evitar en nuestros pacientes. El abordaje de la alimentación de las personas viviendo con diabetes debe realizarse conformando un equipo integral con la nutricionista y deberá mantenerse un monitoreo de los aspectos ya conocidos como la glucosa, la hemoglobina glucosilada A1C, el perfil de lípidos.
la presión arterial, el peso y la calidad de vida. ¿Existe algo que podamos llamar como dieta ideal para los pacientes viviendo con diabetes? Si nuestro objetivo es generalizar demasiado, probablemente no podemos decir que hay algo ideal, debido a que cada caso en particular se debe individualizar, pero analizando diferentes tipos de intervenciones nutricionales, como el ayuno intermitente, la dieta mediterránea, se ve pues que todas de alguna forma pueden ayudar a contribuir a mejorar el control glucémico de los pacientes, de los lípidos y la presión arterial, en la medida que seleccionen de mejor manera los alimentos y la actividad física que van a realizar. Y cuando se realizan de forma adecuada y correcta y constante, pues estos parámetros tendrían que mejorar. ¿Qué recomendaciones podríamos utilizar para generalizar? En cuanto al consumo de carbohidratos, la fuente principal debe ser el consumo de vegetales, legumbres, frutas, lácteos y granos enteros. En principio, alrededor del 45% del total del consumo diario de calorías debe de proveerse de esta manera, y también hay que procurar que el paciente consuma alrededor de 14 gramos de fibra por cada 1000 kilocalorías que consuma en el día. El consumo diario de endulcorantes, endulzantes, debe proveer menos del 10% del consumo total de las calorías del día, procurando reducirlo al mínimo en pacientes que se encuentren descompensados. En cuanto a las recomendaciones del consumo proteico, del 20 al 30% del total diario de energía debe provenir de fuentes que aporten este tipo de nutrientes, y pues hay que procurar que la adquieran los pacientes a partir de fuentes animales como productos lácteos, huevos, carne, productos de mar, productos avícolas, o también que puedan provenir de fuentes vegetales como las legumbres, las nueces, el tofu y los granos. En cuanto a la recomendación de ingesta de grasas, estas deberían proveer entre el 25 y el 40% del total diario de calorías, promoviendo o propiciando que las fuentes principales de estas sean fuentes que provean de omega 3, omega 6, y restringir lo mejor que se pueda la ingesta de grasas saturadas y sobre todo de grasas trans. El consumo de colesterol debe restringirse a menos de 300 a 200 miligramos al día, dependiendo del perfil de riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Durante el seguimiento, las reevaluaciones de los pacientes habrá que realizarlas dependiendo del caso, de cada mes y medio a cada 3 meses, buscando principalmente que la hemoglobina glucosilada 1C, el colesterol LDL y la presión arterial se reduzcan a los metas adecuadas para los pacientes que se encuentren descompensados. Vemos entonces que la reducción o la adecuada nutrición de los pacientes puede lograr reducciones de hasta el 1 al 2% en la hemoglobina glucosilada, de hasta un 12% en el colesterol LDL, sin tomar en cuenta otras intervenciones, y de aproximadamente 5 milímetros de mercurio en la presión arterial. En cuanto a la ingesta de carbohidratos, se debe de procurar que la fuente principal para el consumo de los mismos no provenga de de carbohidratos simples y procesados, ya que el tipo de carbohidrato y no solo la cantidad va a determinar, aunque el factor principal para determinar la glucemia postprandial es precisamente la cantidad de carbohidratos que consuma el paciente. Cuando podemos monitorear esta ingesta, el objetivo ideal es que los granos, las frutas, vegetales y la leche baja en grasa sea la que principalmente aporte nuestros carbohidratos, y que otro tipo de carbohidratos, sobre todo los procesados, el azúcar, azúcar morena, los pasteles, el pan dulce, sea la fuente menor para proveer de estos carbohidratos. En cuanto a ciertos conceptos que tenemos que tomar en cuenta y mantener presentes de forma constante, debemos recordar algunos conceptos básicos relacionados con el consumo de los mismos. Y para los pacientes que se encuentran pues lidiando con esta situación del control de la glucosa, la consistencia en el consumo de los carbohidratos es un elemento importante para determinar el efecto de los tratamientos. Esta consistencia la podemos lograr de varias maneras, por ejemplo, con el conteo de carbohidratos, utilizando listas de intercambio, que son intervenciones que pueden ayudar a nuestros pacientes a ir entendiendo mejor de qué manera el consumo de los carbohidratos puede ir
afectando su control metabólico. Conceptos importantes que hay que tener en cuenta también: el índice glucémico, el cual pues fue desarrollado para comparar los efectos fisiológicos del consumo de carbohidratos en la glucemia y hace referencia a la medición del área bajo la curva de glucosa postprandial correspondiente al consumo de 50 gramos de carbohidratos digeribles comparados contra el consumo de 50 gramos de comida estándar. Sin embargo, el problema de utilizar solamente el índice glucémico es que es muy variable dependiendo de cada persona individual. También está el concepto de la carga glucémica. Esta se refiere a la variación que puede haber si nosotros utilizamos el índice glucémico y lo multiplicamos por la concentración total de carbohidratos de cada alimento consumido, sumándolo posteriormente cada valor que obtenemos en una comida determinada para determinar pues qué tanto el paciente está consumiendo de carbohidratos. De esta manera tenemos alimentos con una carga glucémica alta, como los pasteles y el pan blanco, y otras con una carga glucémica intermedia, como pues, el espagueti al dente y los garbanzos, y otro tipo de alimentos con una carga glucémica baja, como las frutas y vegetales sin procesar. Estos aspectos deben estar dentro de los elementos que contemplamos en el momento de dar sugerencias nutricionales a nuestros pacientes. En cuanto al consumo de fibra, por medio del consumo de alimentos ricos en este tipo de situación, se debe recomendar ingerir entre 25 y 30 gramos al día, siendo similar a lo que debería consumir la población en general. ¿Qué alimentos son ricos en fibra? Pues las frutas, vegetales, frutos secos, la avena. ¿Y qué pasa con los edulcorantes? En mi opinión personal, debemos procurar que el paciente modere lo más que se pueda su consumo, reduciéndolo en la medida de lo posible, sobre todo los derivados de fructosa y los edulcorantes artificiales. Incluso en tiempos más recientes se ha demostrado una asociación negativa en cuanto al riesgo de algunas neoplasias, como de tracto gastrointestinal y vías urinarias, con el consumo de edulcorantes artificiales. La ingesta de proteínas se debe recomendar que constituya entre el 15 y 20% del total de la ingesta calórica diaria, y en general su consumo no requiere una modificación en el conteo de los carbohidratos que consume el paciente, ya que, pues, aunque puede normalmente estimular la secreción de insulina, el consumo de al menos el 20% del consumo calórico puede generar mejorías en los perfiles de glucosa e insulina, reduciendo el apetito y mejorando la saciedad. La grasa en la dieta se debe recomendar consumirlas principalmente, como ya mencionamos, a partir de formas de grasa monoinsaturada y omega 3, ya que esta intervención se puede asociar a reducciones del colesterol LDL y de glucemias postprandiales. A pesar de que se puede consumir los omega 3 en forma de suplementos, la absorción y metabolismo es más eficiente cuando se consumen a partir de los mismos alimentos como el aguacate, los frutos secos y el pescado. ¿Qué pasa con el consumo de alcohol? Teóricamente no se debe prohibir o no se tiene pues por qué prohibir el consumo, pero sí hay que recomendar moderarlo, sobre todo si los pacientes se encuentran descompensados. Si hay historia de abuso, obviamente si la paciente está embarazada, si hay hepatopatía, si hay antecedentes de pancreatitis o neuropatía, pues lo mejor es que el paciente lo evite por completo, para no complicar de manera innecesaria la respuesta del paciente a las intervenciones médicas. Micronutrientes. Estos se deben suplementar en ciertos grupos de riesgo, como por ejemplo pacientes de la tercera edad, pacientes embarazadas o que están dando lactancia, los pacientes que practican el veganismo o los pacientes que están sometidos a dietas con una restricción calórica intensa. En cuanto a los antioxidantes, su consumo debe promoverse a partir de fuentes naturales como las frutas, vegetales y verduras, como parte de una alimentación integral, debido a que, si bien la diabetes induce un incremento en el estrés oxidativo, los estudios que evalúan su impacto clínico son controversiales en cuanto a su posible beneficio. Se considera que puede haber beneficio clínico del consumo de algunos suplementos como el ácido alfa-lipoico, que funciona como antioxidante, teniendo un posible impacto positivo sobre los pacientes que tienen neuropatía periférica. También hay estudios pequeños que han sugerido un papel de la suplementación de cromio en el manejo de la intolerancia a la glucosa, la diabetes gestacional, el peso corporal e incluso en la diabetes inducida por esteroides. ¿Cómo implementar el cuidado nutricional en estos pacientes? Lo primero que hay que recordar y tener claro
es que cada paciente con diabetes tiene derecho a una atención integral que involucre en el equipo de trabajo a una nutricionista calificada con quien debemos mantener una buena comunicación y que tenga una formación en la atención de este tipo de condiciones. Hay que ayudarle al paciente y a su familia a comprender que el cuidado de la alimentación es un proceso que en principio debe ser muy similar al cuidado médico, es decir, requiere una evaluación inicial y realizar visitas de seguimiento, que de acuerdo al caso, pues serán cada mes, a cada 6 meses al inicio y luego al menos una vez al año. En la evaluación nutricional se debe incluir la parte clínica y la de laboratorio y a partir de la misma se podrá establecer un diagnóstico diferencial nutricional que puede establecerse de la siguiente manera. O sea, este es el diagnóstico que podríamos obtener de la nutricionista. El paciente podría tener como diagnóstico una ingesta inconsistente de carbohidratos, ya sea por una incorrecta aplicación de los principios del conteo de carbohidratos, por una inadecuada temporalidad en los tiempos de comida o por ambas situaciones. También podría establecerse que el paciente tiene una ingesta excesiva de carbohidratos o una ingesta inapropiada de grasas. Valores alterados de laboratorio, aunque la ingesta sea la correcta, también podría tener sobrepeso u obesidad o un conocimiento deficiente de nutrición y alimentos, o puede simplemente no estar listo y preparado para efectuar cambios en el estilo de vida. Por hoy vamos a dejar esta presentación hasta acá y vamos a completarla en una segunda parte en los próximos días. Hasta luego.